Te termino de contar la historia de por qué los sacerdotes no se casan. Rápido. Viste que a Fontevui no le importa lo que estás hablando. Porque se manda, es judío. Es un pelotudo judío de mí. Claro. ¡No! No, te digo una cosa. No, estamos hablando de los huevos y el ruso entra. Sos judío, no entendés que estamos hablando de religión. ¿Sabés cómo estamos todos imbuidos en este tema? Entonces, como había un sacerdote cada muchos kilómetros, escuchen, el sacerdote tenía que ir de pueblo en pueblo a hacer todos los sacramentos, a casar, a bautizar, a la muerte, todo, ¿cómo se llama? La tema unción, todo. Y entonces no tenía tiempo de tener una familia, ¿me entendés? Entonces la iglesia en ese momento institucionalizó que no se casen para poder ocuparse de los feligreses. Es mentira. No, es así. Después hay dos versiones serias, ¿no? La estupidez que decís vos, que te enseñaron en la iglesia. Una es que la iglesia no estaba para bancar hijos y mujeres. Entonces Dejá que me descrea, no hay problema, me cago. Belén, ¿vos sos catequista, Belén? Sí, señor. Sí, swinger. Hablemos. Yo nada. Yo soy agnóstico. Yo te voy a contar la verdad. Pero él siempre tiene razón. No, no tengo razón. Yo te voy a contar. Yo soy abuela judía. Abuela paterna judía. Bueno, yo te voy a contar lo que me pasó. A ver. Para que todos entiendan. Pero más que lo que me pasó. Sí. La iglesia no quería pagarle la mujer y los hijos al cura. Mantenía al cura, pero no a la mujer y los hijos. Y además, el hombre que tiene una familia es muy difícil de manejar. Exacto. Porque ya empieza la mujer a decirle, sacate esa. Bueno, la mujer siempre tiene razón. Pero pará, mirá la inteligencia de por qué Dios me puso como uno de los mejores conductores argentinos. Porque tengo una cabeza superior. Según la cábala, para llegar, para elevar, tenés que hacer un voto de castidad. Exactamente. De hecho, los que hacen tantra no tienen relaciones mucho tiempo para poder llevar la fuerza sexual tántrica, elevarla al universo. Entonces, si tenían sexo, imagínate, el cura va a dar misa. No podían ser santos, no podían ser santos. Se quedaba sin piernas. Sí, padre, la hostia tiene un gusto. Lo matamos a la altura. Claro. Entonces, igual los lamas del Tíbet están años sin tener sexo, no tienen sexo, para poder entrar en alfa. Sí. Entonces, elevar, para pasar a un plano superior, tenías que tener voto de castidad. Sí, tienen mucho de la cábala. Ahora, te pregunto esto. Después los que son pedófilos, no importa, son cura, policía, o sea, el pedófilo es un enfermo, no porque el cura no tenga sexo es pedófilo, ¿se entiende? No, bueno, pero... Eso es un enfermo en la vida y justo sos cura. Yo lo veía en la catedral de San Isidro, los seminaristas tienen una connotación muy rara. Son pibes con la cabeza que vos decís, sexualmente no están... No. Es más, cuando vos discutís con un obispo sobre sexo, sobre aborto, es muy lábil la discusión, es muy elemental, o sea, ellos son, no porque Dios no lo quiere. Entonces Noé, el de los helados, metía un tigre, una tigresa, un puma, una pumesa y dos gallinas. Y decís, ¿cómo no se la comieron? Y no, porque Noé no quería. Mentira, todo verso. Sí, después hay muchas... No, es una interpretación. Sí, pero las interpretaciones son como la Biblia. Es como el párpado de Perón, la Biblia, ¿viste? Dice, la Biblia dijo, no matarás, pero yo maté. No, pero en tu caso, la Biblia dice... Es como la ley. Claro, amigo. Bueno, las Santas Escrituras, por ejemplo, no hablan del infierno. El párpado, no hablan del infierno. No, de hecho, por el eso párpado te dicen... el párpado de Perón era... viste, hay revolución y el viejo guiñó el ojo. No hay revolución y viste que el viejo guiñó el ojo. Era un problema que puedes interpretar como querés. Y según de hecho, cada sacerdote cuando hace la homilía la interpreta de una forma distinta. Y la van acomodando. El no matarás, ¿por qué era no matarás? ¿Y por qué no te voltearás a la mujer de tu prójimo? Porque tenían que armar la comoda. Obvio, había que controlar. Entonces, si todos empezaban a culiar entre todos, el cura para qué estaba. Había que inventar el pecado. Eran 10 mandamientos. Todo lo que son 10 cuotas. Mel Brooks en la película. Mel Gibson. No, Mel Brooks. En la película venía Moisés con las escrituras y se le cae una y se le rompe. Por eso eran 10, eran 15 en realidad. 15, pero se sí, bueno, qué sea. Hay que tomarlo con pinza y va en las ganas que uno tenga de creer. Por ejemplo, ahí va a contar, cuando mi mujer estaba agonizando, yo agarré todo, tenía una iglesia en casa, yo le creía a todo. Le creía al cura de Rosario, le creía al padre Mario, le creía al hermano José, le creía, ¿sabés la cantidad de curaneros que venían a la radio a hablar de estos brasileros? Y me decían, a ver la foto, se salva. Mentira. Si se salva quedaban bien, no se salvó.
Y en el momento que Adriana ya se iba, yo me preocupé por agarrar toda la figura de los santos y tirarla a la basura. Y dejé de creer en ese momento. No hay que pedir nada. Si te dan, te dan. No creo en nada. Yo antes era tan boludo de pasar por la iglesia y me persignaba. Ahora, está muy bien el que cree. Claro. Adoro al que cree, el que va a Semana Santa, misa, si te hace bien para ser una mejor persona, la religión es para eso. A mí me hace bien no creer. Bueno, por eso. Porque si me siento castigado no puedo hacer nada. Pero realmente, bendito sea el que cree en el Papa. A mí como me harán. Yo en el Papa no le creo, pero me dice sale el 69 y juega el 78, ¿viste? No le creo nada. Hay gente que necesita, necesita de la religión para aferrarse a algo, obvio, porque no tiene. ¿entendés? Pero además la religión tiene que religar, tiene que servirte para ser una mejor persona. La religión es directamente, es como el fútbol, es directamente proporcional al nivel intelectual. Cuando el hombre tiene menos nivel intelectual, más depende de una fuerza suprema. Bueno, ahí está la flaqueza del hombre, ¿no? Porque, viste, se transforma en un casi fanático en algunas cosas y ya no coincide. No interpreta con su propia sabiduría de las cosas. Con el resto de la gente. Es decir, se transforma en un misticismo. Pero vos pensás cuánto insoportable, tiempo la Iglesia ha dado la extremaunción a los torturados en la ESMA. En las Malvinas qué rápido se olvidaron del viaje a Malvinas, ¿eh? Sí. Cuando encuentran un nieto rompe los huevos un mes. Ahora cuando van a ver los cuerpos de los héroes de Malvinas las madres se olvidan en 24 horas, los periodistas menos, 13. Quería decir que los curas que han estado en Malvinas, me contaba mi hermano, iban con la moto con un fusil cruzado. De hecho, cuando Eva Perón fue a hablar con el Papa para darle el salvoconducto a los nazis que traigan el oro a la Argentina, y Argentina, que lo estamos pagando por la ley de causa y efecto del karma, fuimos nosotros los que recibimos los hijos de puta de los nazis con el oro en la Argentina, que vivían en Bariloche, en Córdoba, y todas esas cosas, y los curas se hacían los boludos. En la iglesia, con un perdón no basta. Y esto que el Papa diga, hagan lío, pedimos disculpas. No, flaco, no. Esto que le tocas el culo a una mujer y después, perdón. No, perdón las pelotas, no me lo hubieras tocado. No se hace. La iglesia va a pagar por muchísimos años, miles de años de castigo, el daño que le hicieron a la humanidad. La iglesia está contaminada de perversos. ¿Hay curas excelentes? Sí, hay curas excelentes. Pero hay perversos. Y el otro día alguien me decía, pero los curas son hombres. No. En un lugar donde vos sos intermediario directo de Cristo, sí, no te podés equivocar. No podés ser pedófilo, no podés abrazar a Bonafini. Es como el que trabaja para la ley y es chorro. A ver, si sos policía tenés que dar el ejemplo. Porque los vos elegiste vos elegiste esa profesión, tenés que dar el ejemplo. Y si sos juez, si sos joimero, también. No podés ser juez. Porque elegís ser juez. Intelectualmente preparado. Que no es lo mismo que prepararse y estudiar. Vos tenés que saber el lugar que estás ocupando. Primero hay que ser señor antes de ser juez. Y hay una palabra que ninguno usa, que es la dignidad y la moral. Para ser juez tenés que tener dignidad y moral. Para ser cura, dignidad y moral. Para ser maestro, porque estás representando lo más digno y moral de la sociedad. Y si no, tener la hombría de bien de hace otra cosa. Tenés que tener dignidad y moral en esas profesiones, en realidad toda la vida, pero en estas profesiones las 24 horas. Las 24 porque horas. estás representando eso. Aparte es lo que pregonás permanentemente. Pero un juez en la calle sigue siendo juez. Porque primero antes de ser juez tiene que ser señor, Javier. Exacto. Esa es la diferencia. Sí, pero cuando vos ya tenés una profesión marcada, policía, médico, hay un herido, tiene que atenderlo. Pero los jueces, si a vos un juez te lo anota en una servilleta, porque es amigo de... Y porque fue a un puterío de hombres y aparece desnudo con el culo para arriba. Sí. Y desde ahí en adelante... No le crees más nada. No podés creerle, no es creíble. A un cura que dice, no, era manoseador en Boulogne y lo trajeron a Escobar. A un cura que le da una patada, por más tonto que parezca. Ese es un viejo pelotudo. Claro, le pega a una mujer. Ese tipo tiene que estar echado. Muchas de las iglesias universales y demás, más allá de que hay un gran negocio atrás, esa es otra cuestión. El diezmo, sí. Pero en la iglesia católica por eso, pero muchos han acrecentado la cantidad de acólitos en función del descreimiento que tiene la gente de la iglesia general, claro, de la iglesia católica. Por eso la sinagoga la bancan los judíos y dicen la bancamos y la queremos bancar y el rabino está casado y no hay obligación. Y no hay obligación. Y no dice, no, Dios era pobre y todo tenemos que ser, porque ¿sabe qué pasa? Si Jesús hubiese nacido en un palacio de oro y hubiese sido gordo como Nerón, nadie se lo colgaba de la cruz. Pero la historia de Maradona, la historia de Palito Ortega, la historia de Jesús, la historia de que
porque es pobre, nació en un pesebre. Sí, pobre te da dignidad. No sabían más cómo hacer la historia. La madre era virgen, el padre carpintero, el ángel salió, la virgen. Y chicos, hicieron una historia maravillosa. A mí me hubiera encantado ser así para después tener mucho más valor a donde llegaba. Entonces, Jesús, que nació pobre, ahora sí, Jesús tenía ojos celestes, pesaba 46 kilos, medía 1,80 m, era el arquetipo del Adonis. Todo se lo cuelga en la cruz. Ahora, si Jesús hubiera sido como Fontowil, por ejemplo, ¿quién se lo cuelga? ¿Quién va con eso? No digas así. ¿Quién va con ese esperpento colgado? No, en serio te digo. El Che Guevara se lo tatúan todo. Si Gandhi, que fue muy superior al Che Guevara, porque hizo una revolución en silencio. Si Gandhi hubiera sido, ¿por qué no se tatúa a nadie a Gandhi? Porque era feo. ¿Por qué a Maldonado salieron todos los pajeros a tatuarse? Era un lindo tipo. No, pero además le cambiaron la imagen, porque se le hicieron parecida al Che Guevara, entonces quedaba bien tatuado. Ahora, si Maldonado hubiera sido un gordo barra brava, ¿se lo tatuaba alguno en el brazo? ¿Alguien lo buscaba? ¿Alguien iba a pedir por Maldonado? No, pero Maldonado daba el ciclo rol de Cristo. Fíjate que son tan turros en el metamensaje, en el mensaje elíptico, que la figura del Che en Bolivia es muy parecida a la piedad, a la muerte del Che, sí, los ojos entreabiertos. Sí, es verdad. Y Maldonado era la piedad, era el Cristo, viste, con los pelos largos. Sí, de hecho había un montón de fotos en el Facebook de Maldonado sin barba, sin nadie, eligieron esa. Claro, buscaron, no, y además la retocaron toda. Porque si vos hacías un identikit, no lo ibas a encontrar nunca, Maldonado, porque no tenía nada que ver. La foto que usaba a la izquierda con la cara de Maldonado de verdad. Entonces todas estas guachadas a la larga se pagan. Y con Cristo pasó lo mismo. Jesús era gordito, cara redonda, era un profeta. 10 años estuvo exilado en la India. Nadie sabe qué hizo en la India, volvió. Pero ¿qué pasó? Cuando fue a estudiar en la India, lo que estudió fue la Kabbalah. Y fue lo mismo, lo que pasa es que en esa época no había video. Y a lo mejor Jesús le decía a todos, levántate y anda. Y no se levantaba ninguno. Un día uno tenía catalepsia, se levantó y quedó como Lázaro. Pero no había pruebas. Además no sé si existió, porque mintieron tanto. Entonces, viste, realmente, porque después de eso, ¿cuántas veces le pediste a Jesús que un ser humano se levante y ande y nunca se levantó? ¿Cuántas veces pediste por un ser querido y se cagó muriendo? ¿Cuántas veces pediste por un paralítico y siguió en la silla de ruedas? Entonces, si hubiera sido tan infalible, estaríamos todos siendo católicos. Pero cuando conviene, dice, Dios lo quiso. Y cuando no conviene, dicen, Dios lo quiso. Y bueno, de hecho, todos los boludos de nuestra farándula utilizan porque sucede, conviene, porque conviene, sucede, y básicamente es eso. No sé, pero se muere tu papá y te dicen, Dios no existe. No, es que Dios quiso llevárselo. Y tu papá se salva y dice, qué suerte, y Dios quiso que se salve. No, Dios no quiso nada. Son los avatares de la vida que está en la Cábala. Entonces, disculpen que yo hable así, ¿viste? Pero yo no puedo llevar la pluma todavía de creer que la mano negra viene. Hay una realidad que es pragmática. Seguramente debe haber un Dios y los yanquis ya... Los científicos yanquis dicen que evidentemente el alma existe, que hay algo superior. Es bueno saber eso, pero tampoco le creamos que la tiene oscura, ni que la salvación la tiene oscura, ni tampoco creamos que el Papa es bueno, chicos. Realmente el Papa no es bueno, y ni ni el anterior. El Papa es un administrador político de un hipernegocio de la Fiat, de Ferrari, que es el Vaticano, donde tienen 2.700 empresas, y inclusive se sospecha que mucha guita del narcotráfico también es blanqueada. Y si no, estudien a Lucio Gelli, Propaganda Dube, y lo que pasó históricamente. Pero los papas son los que manejaron la riqueza de todos los reyes, los que pusieron reyes, los que castigaron al pueblo para que se someta al rey. O sea, es bastante nefasto creer en eso, porque vivís atrapado en una caparazón de mierda. Hay que liberarse, y el pecado no existe. Uno puede errar. ¿Sabes qué es mejor que castigar el pecado? ¿Sabes? Pedir perdón. O sea, si te mandás una cagada, decir perdón y que el otro te perdone. Cacho Castaña dijo una huevada y nunca lo perdonaron. Eso se dice en católico. Esos hoy están festejando Semana Santa. Y Cacho dice, pido disculpas. No, pero esa disculpa no es la que viene. Esa gente de mierda. Esa gente que no es... la gente que se cree con el atributo de no poder perdonar, que se creen superiores. ¿Y quién soy yo para perdonar a alguien? Está bien, te equivocaste. Senna se equivocó en un cambio y se estrelló contra una pared. Es así.